Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Veneno Presenta. Hoy tenemos invitado especial. El tema de la violencia, la inseguridad, es algo que vemos todos los días, pero por alguna razón en las últimas semanas, en las últimas horas y demás, hemos visto casos garrafales y que realmente causan muchísimo impacto. Para eso el invitado de hoy es el analista del CIEN en temas de seguridad ciudadana, Walter Menchú, a quien le doy la bienvenida. Walter, gracias por estar con nosotros. Gracias, Veneno, por la invitación. Mucho gusto. Walter, mira, a mí me gustaría, pues, obviamente, entrar a los datos, ¿verdad? O sea, porque la data no miente, no hay emoción, digamos, no estamos perjudicando a uno o estamos beneficiando al otro, pero no puedo dejar de preguntarte, Walter, o sea, un acontecimiento como el que vimos de estos menores de edad que estaban decapitando a otra persona, que ha causado una conmoción, porque o sea, no es cosa normal, creo que ya es un tema que rebasa la estadística, ¿no? Que rebasa los números, que puede ser un tema ya de sobrevivencia de maras, que puede ser un tema de problemas mentales. O sea, ¿eso cómo se evalúa, Walter? Y si querés después pasamos a los números, pero este sí es un tema Claro. que ha causado un impacto porque, digo, las personas creo que tenían, o los jóvenes tenían 15, 14, 16 años y digamos, decapitando a una persona. Yo digo, ¿qué pueden tener en la cabeza para hacer ese tipo de cosas? Y quisiera tu primera impresión sobre eso. Bueno, es interesante lo que preguntas porque durante todo el desarrollo de los marcos teóricos de análisis de la violencia que se han hecho durante ya muchos siglos, podríamos decir, al inicio se pensó que era un tema puramente biológico. Por ejemplo, los trabajos pioneros de Lombroso, en donde hablaba de que ciertas características o a veces un cerebro no desarrollado. Incluso se ha demostrado también a través de estudios de que algunas personas cambian su carácter después de algún golpe que llevan. Y entonces podemos hablar de que por ahí podría existir alguna relación. Pero conforme fue desarrollándose la teoría, también se fueron viendo otras características que quizá eran de mayor peso a lo que inicialmente se había pensado, y era el tema de la psicología, ¿verdad? O sea, hay gente que sí, en términos coloquiales se dice que está enferma de la mente, pero muchas veces es porque han vivido expuestos a la violencia. Sienten o creen que el mundo que han vivido es el normal, y entonces empiezan a aprender la violencia en su casa, a veces por violencia intrafamiliar, ya sea del padre a la madre o de la madre al padre o hacia los hijos, de los padres hacia los hijos, o alguna referencia. Por ejemplo, se ve mucho en los casos en donde los niños o adolescentes crecen rodeados de condiciones que no favorecen al crecimiento positivo, como podríamos hablar de gente que vive o crece en los lugares que son dominados por las pandillas, en donde también el referente es uno de estos pandilleros que está todo tatuado, que es violento, que se comporta de forma violenta, y entonces esa violencia se va aprendiendo. Pero por último está el tema de la violencia, que también es una violencia instrumental o una violencia que te sirve para otros fines, y ahí podemos hablar de la violencia que se ejerce relacionada con otro tipo de delitos, que es un poco más el tema social, porque cuando hablamos de prevención de la violencia siempre vamos a hablar de las causas o los motivos. Y cuando uno habla de las causas, puede estar hablando de causas sociales, causas, como te decía, las psicológicas, las biológicas, pero también existe la teoría de los motivos, y es que en algún momento hay cierta gente que sí racionalmente ejerce la violencia para un fin en específico. Sí, Y porque en ese sentido también es importante ver cuáles son como los costos y los beneficios que la gente tiene de ejercer la violencia, porque si ves que vivís en un estado de total impunidad en donde vas a hacer lo que se te dé la gana y nadie te va a decir nada, entonces solo ahí ya estás teniendo un costo menor. Mientras el beneficio que estás persiguiendo sea mayor al costo, siempre vas a estar propenso a asumir ese riesgo que existe. sí, yo lo que te quiero plantear, y obviamente yo no soy, digamos, un experto en el tema, tampoco quiero justificar mis palabras, ni tampoco quiero confundir a la población, y estoy de acuerdo, puede ser que digamos que la crianza de algunos niños, que ahora son jóvenes, pues no haya sido la adecuada, y que estén, digamos, en círculos de violencia diaria que provoquen que los mismos actúen de esta manera. Pero Walter, perdón, o sea, yo te voy a decir una cosa, a mí se me hace que hay grados, ¿no? O sea, hay escalones. Uno puede ser, bueno, pues vive alrededor de las maras y entonces, pues un niño puede ver que son sumamente violentos. O sea, que hay tiros de una vez en otra,
que de repente pues aparece un muerto, digamos, afuera de su colonia, de su comunidad, o sea, peleas, digamos, entonces te vuelves peleonero, sos violento, o sea, del colegio te expulsan, pero mira, o sea, yo no creo, o yo no sé cuál será el porcentaje de jóvenes que aprendieron a decapitar, ¿verdad? O sea, Claro, no, ya y eso sí todo ya lo son que te otros 20 mencionaba pesos, pues. anteriormente eran factores de riesgo, no son causas directamente. O sea, no quiere decir de que solo porque te criaste de tal forma, porque estuviste expuesto a ciertas cosas, vas a volverte en algo. Lo que pasa es que todos esos factores se van juntando. Y tal vez si tenés uno o dos de los que propensan a ser una persona violenta, a cometer delitos o a cometer estas atrocidades, tal vez no llegas a ese punto, pero es casi como vas llenando un vaso. O sea, tenés un factor, otro y otro, hasta que llega uno que lo rebalsa. Y cuando Sí. rebalsa es que ya, por ejemplo, vivís en un área en donde es dominada por pandillas, te reclutan las pandillas, y siempre también lo que hay que entender es de que hay un proceso, y por eso lo que me preguntabas, o sea, estos eran niños de 15 años, o sea, ni siquiera eran mayores de edad. Y creo que allí es tan importante el tema de la protección, no solo del Estado, sino de la familia en sí, porque durante ese proceso de transición los niños todavía están aprendiendo. El cerebro no se termina de desarrollar pasados los 20 años y entonces hay un proceso todavía de aprendizaje y muchas veces incluso algunos no están realmente conscientes de qué es lo que están haciendo. Sí, Entonces, esa protección que debería existir, que debería estar principalmente a cargo de las familias, debería de fomentarse para que no se expongan a ese tipo de violencia y esos otros factores que hacen que finalmente se desinhiban totalmente, porque aunque tú creas, por ejemplo, que un sicario, ya sea de la mafia siciliana o un sicario de las maras de acá, pero es gente que ya ha llegado a un punto en donde sí ya saben diferenciar bien del bien y el mal, incluso se han tenido conocimiento de gente que sí se ve afectada psicológicamente, que a pesar de que haga eso de forma rutinaria, sí le pasa factura después, o sea, realmente sí tiene una carga negativa durante, ya cuando las personas están desarrolladas, pero mientras estás en ese proceso de desarrollo, sí te vas volviendo todavía incluso más insensible de lo que eras al sí, inicio. tal vez tienes razón y no lo decía por debatirte, sino que como que siempre el argumento es, viven en condiciones complicadas. Y yo no estoy negando eso. Yo estoy seguro que eso es algo que influye a que esos altos índices de criminalidad, de inseguridad o de actos arbitrarios o locos como estos sucedan. Pero no le estás quitando la cabeza a una gallina para cocinarla, ¿vamos? O sea, estás decapitando a un ser humano. Yo no creo que tampoco eso se viva todos los días, salvo yo sea demasiado ingenuo y en las maras eso suceda todos los días y entonces sea como, digamos, el ritual que hacen como sobrevivencia, porque en el tema de sobrevivencia sí te diría, tal vez hay un tema de, sos vos o es el otro, entonces mira, mano, hacelo, El ¿no? tema en defensa propia, ¿va? Sí, o A sea, veces mira, el uso de o las sea, armas. si no lo hago yo, no entro a la mara, pero si no entro a la mara, lo que pasa es que me van a volar la morra mía, o sea, perdón Ujú. por decirlo así. No es en plan, digamos, de quitarle seriedad o formalidad, estoy hablando, digamos, de una manera muy común. Así es como se han de dar las cosas, creo yo. Pero Ahora, pasemos a los... lo que estabas hablando era de un delito ya el más grave de todos, que es el homicidio, en ese caso asesinato probablemente, pero también pasa en otros delitos menos graves, por ejemplo, los robos, los diferentes tipos de robos, para también porque una cosa preponderan para la violencia y otra cosa te preponderan para la delincuencia. Y por ejemplo, el tema de la pobreza o de la marginalidad muchas veces se esgrime como alguna razón de por qué la gente sigue cometiendo delitos contra la propiedad, porque la gente sale a robar y dice, es que no tienen para comer, pero mucha gente vive en las mismas condiciones y no toma ese camino, el camino de la ilegalidad. O sea, ven cómo sobreviven, o sea, ves estadísticas de, por ejemplo, empresarialidad, o sea, empresarialidad entre comillas, porque es casi que gente vendiendo atol, vendiendo enchiladas, poniendo una tortillería para sobrevivir con tal Claro. de tener ingresos, pero hacer las cosas de forma correcta, versus Sí, los otros que se quieren ir para el otro lado, que son las mismas condiciones, pero unos toman un camino y otros otro. qué bueno que vos lo dijiste. O sea, al final no podemos justificar un caso, dos casos, sino que pueden haber ciudadanos que viven en las mismas condiciones, pero no necesariamente entran en actos de ilegalidad o cometen, digamos, estas fechorías para salir adelante. Creo que ese era, digamos, el objetivo de lo que estábamos planteando al inicio. Pero, Walter, la inseguridad se ha vivido en este país y, digamos, en Latinoamérica y en el mundo entero siempre. O sea, es decir, nosotros no somos el único país que tiene problemas de seguridad. Seguramente tendremos nuestros datos y nuestros números,
Pero, ¿qué estamos viviendo en la actualidad? O sea, si realmente vemos un incremento en tema de inseguridad general para la población. O sea, si yo guatemalteco, Walter, y trataba de darme una respuesta con datos y pues, si yo guatemalteco hoy salgo a la casa, de mi casa, y voy en mi carro, o como sea, o sea, ¿qué posibilidades tengo yo de sufrir un atraco, de ser extorsionado, de que, o aún cosas mayores? Te lo planteo así porque de repente, de manera ejemplificativa, podemos trasladar a la población en qué momento nos encontramos en temas de seguridad. Bueno, muchas veces a nosotros nos han criticado de que con ir publicando todos los meses estas estadísticas de delitos estamos de alguna forma normalizando la violencia o la delincuencia en Guatemala. Y por ahí hay una campaña que anda de que la violencia no es normal y obviamente no es normal ser un país tan violento, pero cabal lo que decías, ha existido en todas las sociedades, en todo, solo en diferentes grados. O sea, si sos cristiano, vas a creer en la historia de Adán y Eva y los hijos, incluso recién saliendo del jardín del Edén, que eran las condiciones óptimas, un hijo mata al otro, o sea, el homicidio viene desde ese entonces. Entonces, no puedes pretender de vivir en un paraíso en donde haya cero muertes violentas a causa de los homicidios. Entonces, diciendo eso, lo que hay que buscar es tratar primero estar con cifras lo más bajo posibles. Ahora, ¿qué se entiende por lo más bajo posibles? O sea, cuando vemos en el mundo, las últimas cifras que teníamos, la tasa por cada 100,000 habitantes estaba alrededor de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando comparás países asiáticos, por ejemplo, tienen tasas más cercanas a 1 que a 3. En Europa las tasas son de 3. En América ya la tasa del promedio era de 17, pero principalmente por los países latinoamericanos. Y cuando hablo de países latinoamericanos, el énfasis también estaba en países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. O sea, ves que El Salvador y Honduras alcanzaron tasas cercanas a 100 o incluso superiores a 100 en algún momento. En Guatemala, en 2009, tuvimos la tasa más alta, que fue de 46, entre 2008, 2009 y 2010, 46. La cifra de 2020 que se vio incidida también por los cierres de la pandemia, acordate que el tema de la delincuencia y la violencia homicida es un tema social, o sea, todo lo que, si restringís las actividades de la sociedad, también vas a como artificialmente reducir la incidencia criminal y entonces la tasa por cada 100,000 habitantes en 2020, cuando el tema de la pandemia bajó a 15, pero lo que habíamos observado era que excepto entre 2012 y 2013, hubo consistentemente una reducción de la tasa y de la cantidad de homicidios. Entonces, esperábamos que esa tendencia se mantuviera. Obviamente fue incluso más en cuanto al 2020, pero también lo que decías, no solo ha mejorado desde 2009, esas cifras que te mencionaba que teníamos, si comparas el promedio latinoamericano, por ejemplo, está aproximadamente en 13 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros ya nos encontramos cerca de ese promedio de los 22 países que se le dan seguimiento todos los años, pues nos encontramos en el 11, dependiendo si metes a uno u otro, a ver quién tiene las estadísticas más actualizadas o no, pero comparado con 2009, por ejemplo, somos un país más seguro. Y cuando hablabas de, por ejemplo, la probabilidad de que una persona salga a la calle y la asalten o la extorsionen o la maten, ahí sí hay que hacer análisis muy puntuales acerca de los diferentes delitos y de las diferentes incidencias, no solo a nivel geográfico, que a nivel de los distintos grupos de edad, e incluso por sexo también. Por ejemplo, el riesgo de que un hombre en el área metropolitana sea víctima de violencia homicida y si el hombre está entre los 18 y los 30 años es casi el doble o el triple que una persona promedio en toda Guatemala. Entonces no es lo mismo, te vas a ir, yo que sé, a Quiché, a Alta Verapaz, a Totonicapán, ahí la probabilidad va a ser muy baja comparado que estés en el área metropolitana o en Escuintla o en Zacapa o en Chiquimula. Entonces sí hay una diferencia no solo a nivel geográfico, sino también en los distintos grupos de edades y sexo. Y con el tema de los asaltos, que son lo que más frecuentemente se reporta, por ejemplo, en encuestas de victimización, ya sea en otros países o incluso la que se hizo acá en Guatemala en 2018, el problema es de que mucha gente no denuncia. Entonces, a veces las estadísticas están como mermadas porque no se tiene toda esa cifra de la gente que no denuncia, principalmente en esos delitos en donde la gente dice, ¿para qué voy a ir a denunciar si no voy a recuperar nada, solo me voy a exponer? Y No, entonces es pero es un que costo denunciar, adicional. Walter, me queda poco tiempo. ¿Qué crees que sí se puede hacer? Porque partamos del hecho de que pues, tenemos picos altos de violencia y de inseguridad en el país,
este pudiera ser uno de ellos o no pudiera ser uno de ellos, pero siempre tenemos problemas de seguridad y los retos para las autoridades siempre van a estar. O sea, ¿qué se pudiera hacer, digamos, que creas que a largo plazo va a funcionar, pero que la implementación sea allá, pues? Sí, primero tenés que identificar esos diferentes causas de la violencia. Primero tenés que decir, bueno, ahora hay más que el año pasado, porque son 17% más de homicidios en los primeros 4 meses de este año respecto al año pasado. Entonces tenés que averiguar qué cosas podrían estar pasando o qué causas son las que están dando esos incrementos. Y si, por ejemplo, identificas que el 100% del incremento es por actividad pandilleril, entonces ya tenés que establecer una estrategia muy puntual para atacar ese fenómeno. Y ahí podrías, por ejemplo, estabas diciendo, bueno, ellos tienen armas y unas grandes armas. Bueno, ahí lo que se ha hecho en otras veces es hacer unos retenes aleatorios en días claves e incluso apoyándose de inteligencia para porque ya saben de dónde, de qué colonia salen los sicarios, en qué tipo de vehículos se movilizan, cuáles son los puntos en donde sí o sí tienen que parar y entonces hacer ese tipo de estrategias. Entonces, pero esa es una específica. Otra tenés que es en el corto plazo también, pero en el largo plazo, para que eso sea sostenible, tenés que mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer intervenciones, por ejemplo, en tema de convivencia ciudadana, porque también se han visto violencia homicida por convivencia, ¿verdad? Vecinos que se pelean, que se agarran a machetazos, gente que se baja con un arma en el semáforo porque el otro no le dio paso. Entonces, todo ese tema y de cumplimiento de las normas también hay que trabajarlo. Obviamente, como decís, hay que darle a los dos lados, porque lo que más te va a favorecer y va a ser más estable en el largo plazo es cambiar esas condiciones que existen detrás, pero en el inmediato plazo sí tenés que implementar acciones que vean y que se reflejen en una tendencia nuevamente hacia la baja de esas cifras de homicidios que habíamos visto en años anteriores. Complejo. Walter, te agradezco mucho. Veo que esto es social, es estratégico, es de acción, es de reacción, prevención, hay muchísimas cosas. Y obviamente lo que serviría son proyectos de largo plazo, ¿verdad? O sea, que vinieran de años atrás y a los cuales se les diera seguimiento. De lo contrario, pues obviamente, pues cada quien empieza sus y puede ser que tenga un buen año o un buen mes o no. Te agradezco tu tiempo, seguimos platicando sobre el tema y esperemos que esto no siga escalando. Con gusto, Belén. Nos vemos. Feliz noche.